Buen día, mi nombre es Zulay Yesenia Sánchez Roballo y mi compañero es Carlos Andrés Pardo Pineda. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales del Programa de Contaduría Pública y nuestra monografía se trata del análisis sobre la evolución del impuesto al valor agregado en Colombia comparando los cambios en los bienes y servicios grabados exentos y excluidos desde 2015 hasta el año 2000. Objetivo general, realizar un análisis sobre la evolución del impuesto al valor agregado IVA en Colombia, comparando los cambios en los bienes y servicios grabados, exentos y excluidos desde el año 2015 hasta el año 2020, a partir de las diferentes reformas para establecer el efecto económico que ha tenido el consumo de las personas. Nosotros manejamos tres objetivos específicos. El primero de ellos es recopilar la información histórica del impuesto al valor agregado en Colombia por medio de la consulta de la normatividad expedida desde el año 2015 hasta el año 2020, con el fin de identificar los cambios en el tratamiento de bienes grabados, exentos y excluidos con este impuesto. El segundo objetivo es indagar los motivos que conllevan a la constante modificación en la clasificación de bienes y servicios grabados, exentos y excluidos de IVA, a través de la búsqueda de información oficial con el fin de determinar el nivel de influencia en el consumo de bienes y servicios. El tercero es analizar el efecto generado en la adquisición de bienes y servicios por parte de las personas desde el año 2015 hasta el 2020, producto de modificaciones en el tratamiento tributario frente a su gravabilidad con IVA, comprobando el mayor o menor consumo clasificado por categoría. Nuestro planteamiento del problema fue el siguiente. El desconocimiento de temáticas importantes que afectan a la sociedad colombiana genera inconformismo hacia las mismas. En el ámbito tributario específicamente hay muchos conceptos y vocabulario técnico que solo quienes están involucrados con la contabilidad, el derecho tributario o emprendedores que cuenten con una asesoría logran entender y desarrollar. Dicho esto, el análisis propuesto tiene su justificación explicar más a fondo de qué trata uno de los tantos impuestos con lo que cuenta Colombia. El impuesto al valor agregado, esto con base inicialmente en la historia del mismo a través del tiempo y las razones que dio el gobierno colombiano para sus respectivas modificaciones. Igualmente se requiere explicar sus tarifas y cuál es el impacto que ha tenido en los contribuyentes del impuesto en mención hasta el presente año en el ámbito económico. Nuestra pregunta fue la siguiente: ¿cuál es el efecto en el consumo de bienes y servicios sobre las personas naturales o jurídicas contribuyentes como consecuencia de cambios en el tratamiento de bienes y servicios grabados con el impuesto al valor agregado IVA en Colombia desde el año 2015 al año 2020? El diseño de la investigación que manejamos fue, primero, el tipo de investigación es explicativa, ya que expone el efecto que han generado los continuos cambios en el tratamiento de bienes grabados, exentos y excluidos de IVA. El enfoque que manejamos es cualitativo, ya que ayuda a comprender el por qué, cómo y de qué manera se da una determinada acción. El método es analítico, ya que analiza el efecto generado en adquisición de bienes y servicios por parte de las personas desde el año 2015 hasta el 2020. La población, el consumidor colombiano, y la recolección de información en fuentes primarias y secundarias es, primero, los expertos en el tema de impuestos y los contribuyentes. Y en las fuentes secundarias, la base de datos de la DIAN, la revisión de bibliografías. En las fases del proyecto manejamos 4 fases. La primera de ellas es investigación y recopilación de información. Segundo, identificación de los cambios en el tratamiento de bienes grabados, exentos y excluidos con este impuesto. La tercera, indagación, los motivos que conllevan a sus constantes modificaciones. 4. Análisis al efecto generado en adquisición de bienes y servicios por parte de las personas desde el año 2015 hasta el 2020. Resultados. Recopilación de información histórica del IVA en Colombia por medio de la normatividad expedida desde el año 2015 hasta el 2020. Elementos del IVA. Son sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Cambios en el tratamiento de bienes grabados, exentos y excluidos con este impuesto desde 2015 hasta el 2020, mediante la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Hecho generador. Se modificó el hecho generador del IVA, incluyendo las ventas de bienes corporales inmuebles, la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociado con la propiedad industrial. Nueva tarifa del impuesto. La tarifa general del impuesto a las ventas es del 19%.
Bienes excluidos, tarifa del 0% que pasan al 5%. Madera en bruto, incluso descortezada, todos los repuestos y componentes de gas comprimido, entre otros. Bienes con tarifa del 16% que pasan al 0%. Tractores para uso agropecuario. Bienes excluidos, tarifa del 0% que pasan al 19%. Los computadores no estaban grabados si su valor no fuera superior a 82 VT. Los dispositivos móviles inteligentes no están grabados si su valor fuese superior a 43 VT. Petróleo crudo, distinto de refinación y gasolina natural. La gasolina corriente extra y el ACPM y el asfalto. Ley 1819 del 29 de diciembre del 2016. Bienes grabados a la tarifa del 16 que pasan a la tarifa del 5. Secadores agrícolas, fumigadores agrícolas, cargador frontal y despulpadoras de café. Motores y generadores eléctricos, vehículos eléctricos, motocicletas y bicicletas, barcos para trabajo. Bienes excluidos que pasan a exentos de IVA, armas de guerra, elementos para el ejército y la policía como naves, aeronaves, municiones, equipos de buceo, entre otros. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para vehículos. Responsables del impuesto al consumo. El prestador del servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos. El importador como usuario final, el vendedor de productos grabados como el impuesto al consumo. Ley 18 y 19 del 29 de diciembre de 2016. Servicios grabados como restaurantes, cafeterías, autoservicios, entre otros. Base gravable, servicio de restaurantes. Es sobre el ingreso de venta del servicio prestado, incluidas las bebidas y demás valores adicionales, excluyendo las propinas. Prestadores de servicios turísticos y hospedajes y alojamiento. Cuando un contratista presta el servicio de alimentación a una empresa prestado bajo contrato, el impuesto deberá discriminarse en la factura e incluirse en la lista de precios al público. Tarifas, el 8% para restaurantes, cafeterías, heladerías, entre otros, el 4% servicio de telefonía móvil e internet. Las motocicletas de embolo cilindrada superior a 200 centímetros cúbicos, exoneración. Las bolsas que su finalidad no sean de cargar o llevar los productos de los establecimientos de comercio y las bolsas en que se empacan los productos. Análisis y modificaciones de la Ley 1943 de 2018. Artículo 9. La Ley de Financiamiento al artículo 475 del Estatuto Tributario. El IVA en las cervezas de producción nacional e importada a partir del 1 de marzo, el productor y los comerciantes son responsables del cobro del IVA. La retención del IVA podrá ser hasta el 50% del valor del impuesto. Se debe hacer retenciones en la fuente a título de IVA al adquirir bienes muebles o servicios grabados como contribuyentes del simple. Se elimina el régimen simplificado del IVA y cumpliendo con los mismos criterios se clasifican como no responsables. Análisis y modificación de la Ley 1943 del 2018. Se modificó el listado de bienes y servicios excluidos de IVA consagrados en los artículos 424, 426 y 476 del Estatuto Tributario. Entre los cambios que se realizaron en la Ley 1943 del 2018 en materia de IVA está la exclusión del impuesto de los bienes inmuebles del numeral 12 del artículo 424 del Estatuto Tributario. A partir del 2019, a la totalidad del precio de venta de los bienes inmuebles diferentes a predios rurales nuevos o usados que superen las 26.800 VT, se le deberá aplicar una tarifa del 2% del impuesto nacional al consumo. Cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías, para el consumo en el lugar, para ser llevadas para el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para dentro de bares, tabernas y discotecas, se entenderá que la venta se hace como servicio excluido del impuesto sobre las ventas y está sujeta al impuesto nacional al consumo al que hace referencia el artículo 512 del Estatuto Tributario. El artículo 1 de la misma ley también establece que los alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo, medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción, bicicletas, motocicletas, motocarros y sus partes quedan excluidas de IVA en los departamentos del Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Bichada. Ley 2010 del 2019, análisis y cambios. La nueva norma incorpora algunas novedades, entre otras, en materia de IVA. No causarán el IVA las bicicletas, motos eléctricas, los patines, monopatines, entre otros, hasta de 50 VTs. Sujetos responsables. Prestadores de servicios desde el exterior, aquellos sin residencia fiscal en Colombia, no están obligados a expedir factura o prestar servicios electrónicos. Base gravable en las importaciones. Se liquida como los derechos de aduana, incluyendo el valor de los costos y gastos de producción, descontando el valor de la materia prima y servicios sobre los que se haya pagado el IVA.
Bienes grabados en la tarifa del 5%, motocicletas eléctricas cuyo valor exceda las 50 VTs, bicicletas y bicicletas eléctricas cuyo valor exceda las 50 VTs. Ley 2010 de 2009. Servicios excluidos. Se eliminó la sección de la exclusión del IVA para tratamientos de belleza y cirugías estéticas. Incluyó la exclusión de transporte turístico a Miraflores y Puerto Carreño y se incluyó la exclusión del impuesto para los servicios de corretaje de contratos de reaseguro. Bienes exentos con compensación y devolución. La Ley de Crecimiento Económico adicionó los siguientes bienes: provitaminas y vitaminas naturales, sangre humana, animal para usos terapéuticos, antisueros, fracciones de sangre y similares. Se adicionó el consumo humano y animal, el vestuario, elementos de aseo, medicamentos y demás. Exención especial. Exención del IVA sin derecho a devolución por 3 días al año que defina la DIAN. Motivos que conllevan a la constante modificación en la clasificación de bienes y servicios grabados, exentos y excluidos de IVA. La principal meta de las reformas tributarias es buscar la estabilidad económica del país. Esto es posible a través de la competitividad y la creación de empleo, la igualdad, la imparcialidad y la simplicidad de sus políticas. Existen tres periodos importantes en la evolución de la estructura tributaria en Colombia. Estos periodos comprendidos cada uno por 10 años. De 1985 y 1994, la reforma de Estado y apertura. En 1995 y 2004, el ajuste y crisis. Y el 2005 al 2014, el auge primario. Colombia en la búsqueda de recursos ha generado una necesidad de adoptar reformas con una periodicidad cada vez mayor, creando demasiadas exenciones y diversidad de tasas que afectan de forma negativa la efectividad del recaudo, implementando nuevas políticas económicas que permitan disminuir su déficit en el ingreso. Análisis del efecto generado en la adquisición de bienes y servicios por parte de las personas desde el año 2015 hasta el 2020, producto de modificaciones en el tratamiento tributario. El impuesto al valor agregado, como se había determinado anteriormente, es un impuesto regresivo que se cobra a todas las personas por igual. Los contribuyentes cancelan un porcentaje específico dependiendo del bien y sin tener en cuenta la capacidad económica de las mismas. En los escenarios de consumo para las familias promedios de la clase media, se dificultan su sostenibilidad en la economía, convirtiéndose en una de las más frágiles e inestables, ya que escasamente alcanzan a cubrir sus gastos mínimos, pero la mayoría de las personas que la conforman no cuenta con excedente para poder ahorrar. Por lo tanto, algún cambio en su ingreso afecta directamente a algunos de los componentes que se clasifican en el sustento básico. Productos de vivienda grabados con IVA de la canasta familiar. Los arriendos los manejan con una tarifa del 0%. Los servicios públicos igualmente con un 0%. Lo que son los productos con los que se puede amoblar un hogar se maneja con una tarifa del 19%. Y lo que es el vestuario y el calzado lo maneja también con una tarifa del 19%. A continuación se muestra cuáles son los productos grabados con IVA de la forma más detallada y su respectivo porcentaje a la hora de realizar las compras de la canasta básica familiar que se necesita en tu hogar, clasificado por categorías. Esta información se ha tomado del listado de productos grabados con IVA emitido por la DIAN. Como primero tenemos los alimentos grabados con IVA de la canasta familiar. Dentro de los productos más relevantes que encontramos el arroz, el pan, la yuca, la papa, el plátano, la cebolla, están grabados una tarifa del 0%. Dentro de la proteína de la canasta familiar encontramos el cerdo, el pollo, la carne de res, los huevos, la leche, también grabados una tarifa del 0%. Estas son las conclusiones y recomendaciones de nuestra monografía. Como conclusión, tenemos que desde el 2015 los cambios políticos y económicos del país han creado una gran incertidumbre social y financiera. La recomendación que tenemos para esta conclusión es que lo que realmente se necesita es una reforma tributaria estructural que ayude a fortalecer el sistema establecido tanto para el contribuyente común como para los grandes y pequeñas empresas. Nuestra segunda conclusión es que los impuestos en la economía del país están diseñados para financiar los gastos estatales que se utilizan para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, como salud, educación, infraestructura y todo lo necesario para llevar una vida digna, así como los gastos administrativos del gobierno. La recomendación que tenemos para esta conclusión es que Colombia debe enfocarse en proteger las empresas privadas, puesto que son estas las que al final contribuirán al país. Es indispensable que se estudie las diferentes exenciones y privilegios tributarios que se encuentran actualmente en el país sin afectar económica al contribuyente. Como tercera conclusión, tenemos que el impuesto al valor agregado IVA es un impuesto regresivo porque se grava igual
que todos los grupos económicos existentes en Colombia. La recomendación que tenemos para esta conclusión es la mejor manera de controlar la evasión del IVA en el país es generar reforma estructural tributaria que proteja a las empresas nacionales, que se ayuda a la persona del común a formalizarse en un empleo o mejor, aún recibiendo un apoyo para la creación de empresas. Se debe penalizar de manera rigurosa la evasión y el incumplimiento del pago. Con esto se podría fomentar la buena cultura tributaria entre los ciudadanos. Estas fueron las referencias bibliográficas en las que nos basamos para realizar nuestra monografía. Gracias. Queremos agradecer especialmente a la profesora Cindy Lorena Pino por ser nuestra tutora y directora de monografía, por orientarnos tanto para llegar a cumplir este objetivo, y también a las unidades tecnológicas de Santander por formarnos como profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias.